Este domingo 9 de marzo de 2025, la ciudad de Paraná fue escenario del evento cultural 8M en la ciudad, Mujeres, un río de voces, una propuesta enmarcada en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. El festival se llevó a cabo en la zona de Salamayo, cerca del Parque Urquiza, y reunió a destacadas artistas y emprendedoras locales. El evento, organizado por la Municipalidad de Paraná y la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, tuvo como objetivo visibilizar la lucha de las mujeres y diversidades por la igualdad de derechos y oportunidades. La jornada contó con la participación de artistas como el trío compuesto por Silvia Salomone, Florencia Di Stefano y Emilia Cersofio, así como también Swing Sisters, Stand Up Miss Humor, compositoras, Pilar Becerra y Aquellas Viejas Cumbias. La conducción estuvo a cargo de Gaby Sonis. Reflexión y visibilización. En el marco del evento, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la importancia de esta propuesta cultural. Esta actividad visibiliza la lucha histórica del colectivo de mujeres por sus derechos y, además, brinda un espacio para que las productoras locales puedan compartir sus creaciones en un contexto económico desafiante, con el respaldo del Estado municipal. Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad, Mercedes Solanas, resaltó que el festival fue una oportunidad de encuentro y reflexión en el marco del 8M, mientras que Priscila Spinetti, subsecretaria de Economía Social, subrayó la importancia de generar espacios de promoción para el trabajo de mujeres emprendedoras. Voces protagonistas. Emilia Cersofio, una de las artistas que participaron del festival, expresó: "Celebramos el encuentro y la lucha que continúa. Sabemos que no es una fecha para festejar, sino para recordar, seguir luchando y aprender unas de otras sobre lo que se ha logrado y lo que aún falta". Asimismo, Melissa Ayar, emprendedora de Ayarme, productos de marroquinería, agradeció la convocatoria. "Es una oportunidad muy linda para las mujeres emprendedoras y de la economía social. Hay una gran variedad de productos y es importante visibilizar nuestro trabajo. Una agenda que continúa. Las actividades conmemorativas del 8M seguirán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad hasta el jueves 27 de marzo, con propuestas que incluyen capacitaciones, ferias, reconocimientos y actividades de reflexión. Con esta amplia agenda, el municipio de Paraná reafirma su compromiso con la visibilización de la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y diversidades, en un mes cargado de actividades culturales y sociales. Hola, soy Ana Contreras del colectivo Compositoras. Estamos acá con el escenario detrás, al lado de Salamayo. Estamos en el marco del Día de la Mujer. Los invitamos a que se vengan porque esto está recién arrancando. Es re importante que colaboren, que participen. Acá hay emprendedoras mujeres, músicas, humoristas. Está pasando de todo acá en la Costanera. Vénganse a ver el festival. Documental, Mujeres que hicieron historia. Un homenaje en el Día de la Mujer. La historia nos habla de héroes, pero pocas veces de heroínas. Hoy, en el Día de la Mujer, recordamos a aquellas que, con coraje y determinación, se enfrentaron a ejércitos, rompieron cadenas y forjaron la independencia de nuestra tierra. Este es su legado. María Remedios del Valle, la madre de la patria. Nació en Buenos Aires en 1766, de origen afrodescendiente, y fue testigo de un tiempo de opresión y lucha. Pero no se quedó en la sombra. Se unió al Ejército del Norte, junto a su esposo e hijos, y fue una de las valientes niñas de Ayohuma. Luchó, curó heridos y resistió el horror de la guerra. La llamaron capitana y madre de la patria. Pero tras la independencia, la olvidaron, y tuvo que pedir limosna hasta que su historia fue finalmente reconocida. Su legado vive en cada mujer que lucha por su lugar en la historia. Manuela Pedraza, la tucumanesa que derrotó a los ingleses. Era el año 1806 y Buenos Aires estaba bajo el dominio británico. Entre la resistencia, una mujer se alzó como una verdadera guerrera, Manuela Pedraza. Sin entrenamiento militar, se enfrentó a los invasores, mató a 2 soldados y tomó su fusil como trofeo. Su valentía fue reconocida por Santiago de Liniers, quien la nombró alférez. En tiempos donde se esperaba que las mujeres se quedaran en casa, ella tomó las armas y defendió su tierra. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Quito,
1797. En una sociedad donde las mujeres eran relegadas al hogar, Manuela Sáenz decidió ser parte activa de la historia. Amante y compañera de Simón Bolívar, pero mucho más que eso, fue una estratega, una líder, una heroína. En la batalla de Junín, luchó con el uniforme militar y salvó la vida de Bolívar en la conspiración septembrina. Sin embargo, tras la muerte del Libertador, la condenaron al olvido y murió en el exilio. Hoy, la historia la reconoce como una de las grandes próceres de América Latina. Juana Azurduy, la general que no temió al imperio. Nació en 1780, en la actual Bolivia, y su vida estuvo marcada por la lucha. Lideró la resistencia en la región del Alto Perú, organizando guerrillas y combatiendo en batallas clave. Perdió a sus hijos y a su esposo en la lucha, pero no se rindió. Manuel Belgrano la ascendió a teniente coronel y, 2 siglos después, Argentina y Bolivia la reconocieron como general y mariscal. Su historia inspiró canciones, poemas y películas. Pero, sobre todo, inspiró a generaciones de mujeres a no rendirse. Macacha Güemes, la madre del pobrerío. En una época donde la lucha por la independencia se libraba en cada rincón del territorio, hubo una mujer que supo ser estratega, espía, diplomática y líder, Macacha Güemes. Hermana del general Martín Miguel de Güemes, no solo acompañó su gesta, sino que se convirtió en un pilar fundamental en la guerra gaucha. Desde su casa, organizó la confección de uniformes para el ejército de los infernales. Pero su rol fue mucho más allá, fue espía, mediadora y sostén del gobierno de su hermano, enfrentándose a los sectores de la élite que no aceptaban un liderazgo gauchesco. En 1816, su intervención fue clave para evitar un conflicto entre su hermano y el director supremo José Rondeau. Con inteligencia y diplomacia, logró que se firmara el Pacto de los Cerrillos, garantizando la continuidad del ejército gaucho en la lucha por la independencia. Tras la muerte de su hermano, Macacha no se rindió. Fue encarcelada junto a su madre y otros seguidores de Güemes, pero el pueblo, fiel a su legado, se sublevó en la llamada Revolución de las Mujeres, logrando su liberación y el derrocamiento del gobernador que los perseguía. Hoy, su figura es un símbolo de la lucha y la resistencia. La historia la recuerda como la madre del pobrerío, aquella que nunca abandonó al pueblo. Su legado sigue vivo en cada rincón de Salta y en cada mujer que se enfrenta a la injusticia. Mariquita Sánchez de Thompson, la voz de la revolución. Mariquita Sánchez de Thompson no tomó las armas, pero su contribución a la independencia fue clave. Desde su célebre salón, reunió a las mentes más brillantes de la época, promoviendo debates sobre la libertad y la política. Cuenta la historia que en su casa se interpretó por primera vez el himno nacional argentino, en 1813. Su hogar era un centro de discusión y resistencia, donde se gestaban las ideas que darían forma a la nueva nación. Mariquita no solo se preocupó por la política, sino también por la educación. Fundó la Sociedad de Beneficencia, impulsando la educación de las mujeres y la creación de escuelas y hospitales. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se exilió en Montevideo, siempre fiel a sus ideales. A su regreso, retomó su labor en la Sociedad de Beneficencia y su salón volvió a brillar como en los tiempos de la Revolución. Hoy, Mariquita Sánchez es recordada como una pionera del pensamiento independiente y del empoderamiento femenino. Su legado sigue vivo en cada mujer que alza su voz por la justicia y la libertad. Manuela Beltrán, la chispa de la rebelión. No fue una militar ni una política, pero con un solo acto, encendió la llama de la rebelión. Manuela Beltrán, una mujer del pueblo, desafió al poder colonial y se convirtió en un símbolo de resistencia. En la Plaza del Socorro, Manuela leyó en voz alta un edicto que imponía nuevos impuestos injustos. Con furia y determinación, lo arrancó y lo hizo trizas, desatando la revolución de los comuneros. Su gesto fue el detonante de un levantamiento popular que sacudió el virreinato de la Nueva Granada, demostrando que el pueblo no estaba dispuesto a seguir sometido al abuso del poder. Incluso el precursor Francisco de Miranda la reconoció como la viejecilla que inició la Gran Rebelión. Su nombre quedó grabado en la historia como una de las primeras en desafiar al sistema colonial. Manuela Beltrán fue la voz de los olvidados, la chispa que encendió la lucha por la justicia. Hoy, su legado nos recuerda que la valentía no conoce de títulos ni de poder, sino de convicción y coraje. Marie Laurent, Marie Pasteur. María Laurent, conocida como Marie Pasteur, nació en Clermont-Ferrand, Francia, el 15 de enero de 1826 y falleció en París el 28 de septiembre de 1910. Fue la esposa, asistente científica y compañera de trabajo del reconocido químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur.
Se casó con Louis Pasteur en Estrasburgo el 29 de mayo de 1849, a los 23 años, y se convirtió en una figura clave en sus investigaciones científicas. Trabajó junto a él en sus primeros estudios sobre las propiedades ópticas del ácido tartárico en los vinos y en el desarrollo de sus experimentos con gusanos de seda y tratamientos experimentales. Los colegas de Louis Pasteur destacaron la importancia de Marie Pasteur en su trabajo. Juntos, compartieron el Instituto Pasteur, donde ella continuó viviendo tras la muerte de su esposo. Marie Pasteur sufrió la pérdida de varios de sus hijos durante su infancia, y fue solo su hijo Jean-Baptiste y su hija María Luisa quienes llegaron a la adultez, pero ninguno de sus descendientes dejó herederos. Su esposo Jean-Baptiste participó en la Guerra Franco-Prusiana. Marie Pasteur fue enterrada en la cripta del Instituto Pasteur, en París, como parte del legado de su contribución al trabajo científico. Marie Curie. María Salomé Sklodowska-Curie, conocida como Marie Curie o Madame Curie, nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y falleció en Passy, Francia, el 4 de julio de 1934, a los 66 años, debido a una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación. Fue una física y química pionera en el estudio de la radiactividad, siendo la primera y única persona en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas, física en 1903, compartido con su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel, y química en 1911. Marie Curie estudió en la Universidad Flotante de Varsovia, y se trasladó a París a los 24 años, donde continuó sus estudios y se dedicó a la investigación científica. Descubrió los elementos radiactivos polonio y radio, y desarrolló métodos para el aislamiento de isótopos radiactivos. También fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, instituciones que siguen siendo referentes en la investigación médica. Durante la Primera Guerra Mundial, inventó unidades móviles de rayos X para fines militares, contribuyendo significativamente a la medicina en tiempos de guerra. Curie es recordada como una de las científicas más importantes de la historia. A pesar de ser naturalizada francesa, mantuvo su identidad polaca, enseñando a sus hijas el idioma y visitando Polonia. Fue la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París, y la primera persona enterrada en el Panteón de París por méritos propios. Martina Céspedes. Una figura emblemática de la resistencia porteña durante las invasiones inglesas al Río de la Plata. Nacida en Buenos Aires en 1762, Martina Céspedes, una comerciante de carácter indomable, se convirtió en una heroína popular al derrotar a soldados británicos durante su ocupación en 1807. Propietaria de una pulpería en San Telmo, junto a sus hijas capturó a 12 soldados ingleses, los embriagó y los entregó al virrey Liniers. Fue condecorada como defensora de Buenos Aires y ascendida al rango de sargento mayor, un hecho histórico que la consagró como una de las primeras mujeres en ocupar un cargo militar en Argentina. En su honor, varias calles, escuelas y polideportivos llevan su nombre, manteniendo viva la memoria de su valentía y sacrificio. María Loreto Sánchez Peón. Nacida en Salta en 1777, María Loreto Sánchez Peón fue una pieza clave en la resistencia contra el dominio español. Con la organización de la sociedad salteña, desempeñó labores de espionaje y sabotaje, enfrentándose valientemente a las fuerzas realistas. Como parte de la red clandestina, contribuyó a la causa patriota, utilizando astutas tácticas de comunicación y estrategias de ocultamiento. A pesar de sus esfuerzos, murió en la pobreza en 1870, habiendo sido reconocida póstumamente por su invaluable contribución a la independencia de Argentina. Rosa Guerra. Rosa Guerra fue una educadora, periodista y escritora argentina. Fue una mujer pionera en el mundo de las letras argentinas. Fundó 2 periódicos, La Camelia, dedicado a difundir las ideas de igualdad entre los sexos, y La Educación, periódico religioso, poético y literario. Nació en Buenos Aires en 1834 y falleció el 18 de agosto de 1864. Manuela Cañizares. Manuela Cañizares, una figura fundamental en la historia del Ecuador, fue clave en la revolución del 10 de agosto de 1809, en Quito. A pesar de las adversidades que atravesó en su vida, Manuela organizó reuniones secretas en su casa, motivando a los patriotas a levantarse contra las autoridades coloniales. Su valentía se hizo evidente cuando, al ver dudas entre los patriotas, los arengó a seguir adelante con el golpe revolucionario, pronunciando unas palabras que quedaron grabadas en la historia: cobardes. Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. No hay tiempo que perder.
Aunque sufrió represión, y tras su exilio, murió el 15 de diciembre de 1814, su legado fue un faro de resistencia y valentía en la lucha por la independencia. Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, nacida en 1750, fue una de las líderes más destacadas de la resistencia indígena en Bolivia. Junto a su esposo, Túpac Katari, organizó una feroz resistencia contra la dominación colonial española. Durante el Cerco a la Paz, demostró un liderazgo formidable, enfrentándose a los invasores y defendiendo a su pueblo. Sin embargo, tras ser traicionada, fue capturada y ejecutada de manera brutal en 1782. Hoy, en su honor, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena cada 5 de septiembre. Su sacrificio por la libertad y la justicia sigue siendo un símbolo de lucha por los derechos de los pueblos originarios en América Latina. Aimé Painé. Olga Elisa Painé, la legendaria princesa mapuche, nació el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Luis Huergo, Río Negro. Desde su niñez, enfrentó las limitaciones impuestas por un sistema que le negó su identidad ancestral. Sin embargo, fue su lucha por reivindicar y difundir la rica tradición musical mapuche lo que la hizo inmortal. Adoptó el nombre de Aimé como símbolo de su resistencia y amor por su pueblo, y con valentía se dedicó a recuperar las raíces de su cultura. Con 29 años, se convirtió en la primera mujer mapuche en integrar el coro polifónico nacional, llevando su alma y su canto por todo el continente. Su presencia en los escenarios fue un grito de resistencia y honor a su herencia. Su voz llegó a los pasillos de la ONU, y su vida trascendió hasta su partida, a los 44 años, en Paraguay. Aimé, la princesa mapuche, nos dejó un legado de lucha, música y coraje inquebrantable. Eva Perón. María Eva Duarte, conocida como Evita, nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Su vida fue un recorrido lleno de pasión y determinación. De actriz a primera dama, se transformó en el faro de millones de mujeres argentinas. Su voz no solo se alzó en los teatros, sino también en la arena política, donde consiguió lo impensable, la ley de sufragio femenino, un hito histórico para las mujeres. Fundó la Fundación Eva Perón, un pilar de solidaridad, y luchó incansablemente por los derechos de los más humildes. Evita no solo fundó un partido, fundó un movimiento. La historia de Argentina nunca volvió a ser la misma después de ella. A pesar de su lucha titánica, el cáncer la arrebató a los 33 años, pero el mito que dejó perdura en el corazón de todos los argentinos. Petrona Rosende de Sierra. Petrona Rosende de Sierra, nacida en Uruguay, se nacionalizó argentina y fue pionera en muchos sentidos. Fundó La Aljaba, el primer periódico de Sudamérica dirigido por una mujer. Desde las páginas de su diario, luchaba contra la injusticia, defendiendo con firmeza a quienes no tenían voz. La Aljaba, un estuche de flechas en manos de una guerrera, fue su batalla diaria por la libertad. Aunque su vida fue corta, su impacto sigue resonando a través de la historia. Cecilia Grierson. Cecilia Grierson, una mujer de determinación férrea, nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Fue la primera médica argentina, y con cada paso que dio, rompió barreras que parecían inquebrantables. En 1886 fundó la Escuela de Enfermeras, y en 1899 representó a Argentina en el Congreso Internacional de Mujeres. Su lucha por la igualdad y el bienestar de las mujeres no solo la convirtió en pionera, sino en un faro de esperanza para generaciones venideras. María Elena Walsh. Nacida el 1 de febrero de 1930, fue una de las voces más brillantes de la cultura argentina. Poeta, escritora, cantautora, guionista y compositora, su arte nos acompañó a lo largo de generaciones. Desde joven, marcó con su poesía y canciones una huella imborrable. Canciones como El Reino del Revés siguen siendo un refugio en la memoria colectiva. Su valentía se hizo aún más fuerte en tiempos de dictadura, cuando comenzó a escribir para desentrañar las miserias de la realidad. María Elena nos regaló un legado de poesía, resistencia y amor por la verdad. Estela de Carlotto. Una madre que, a pesar del dolor, jamás dejó de luchar. Nacida el 22 de octubre de 1930, su vida cambió para siempre cuando su hija Laura fue secuestrada y desaparecida por la dictadura. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, se embarcó en una lucha incansable por encontrar a los nietos robados. Su dolor se transformó en una fuerza imparable que logró recuperar la identidad de su nieto Guido. Estela sigue luchando por la justicia, por la memoria, por la verdad y por las generaciones que deben recordar para que nunca más se repita una tragedia similar. Elba Selva. Nacida el 14 de enero de 1945, fue una pionera en el fútbol argentino. En los años 50, cuando las mujeres no tenían espacio en los campos de juego, Elba comenzó a jugar con varones. En 1971, viajó a México con las Pioneras, un equipo que demostró al mundo que las mujeres también podían triunfar en el fútbol. En el histórico Estadio Azteca, Elba marcó 4 goles en una victoria épica sobre Inglaterra. Por su valentía, cada 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista Argentina. Cristina Fernández.
Nacida el 19 de febrero de 1953, es una de las figuras más emblemáticas de la política argentina. Desde sus primeros pasos en la militancia política hasta convertirse en la primera mujer en ser electa presidenta, su historia es un testimonio de lucha, trabajo y determinación. A lo largo de su mandato, impulsó leyes que transformaron la realidad social, como la ley de matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo. Con su carisma y valentía, Cristina cambió el curso de la historia de Argentina. Mirta Legrand. Nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez el 23 de febrero de 1927, es la reina indiscutida de la televisión argentina. Su programa Almorzando con Mirta Legrand fue un ícono cultural que marcó varias generaciones. Más allá de la pantalla, Mirta es testigo de los grandes cambios del país, y su figura ha sido la de una mujer que ha trascendido el entretenimiento para convertirse en un símbolo de influencia, poder y perseverancia. Mirta Legrand no solo es una leyenda de la televisión, sino una mujer que ha dejado una huella indeleble en la historia de Argentina. Este documental ha sido solo un pequeño homenaje a mujeres que, a lo largo de nuestra historia, han dejado una huella imborrable. Mujeres que, con valentía, lucharon por sus sueños, por la justicia, por el amor y por un mundo mejor. Nos ha legado su fuerza, su sabiduría y su pasión, recordándonos que la lucha por la igualdad, la libertad y el respeto es una batalla constante que debemos seguir librando cada día. Hoy, alzamos la voz en su honor, sabiendo que su legado continúa inspirando a generaciones enteras. Porque su historia es la historia de todas. Gracias a ellas, el camino de la transformación sigue abierto. Que sus vidas y logros nunca se olviden, y que sigamos luchando por un futuro en el que todas las mujeres puedan ser libres para ser quienes son. Hasta la próxima, donde seguiremos rindiendo homenaje a las que hicieron historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta siempre.